Título de la lección: Una herencia incorruptible. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, versión Dios habla hoy. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, mediante el Espíritu Santo, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Como sabemos, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito como epístolas o cartas, y las personas generalmente escriben cartas a fin de transmitir mensajes específicos a los destinatarios. Al leer las epístolas de Pedro, sería bueno conocer lo mejor posible el contexto histórico de sus cartas, qué estaba diciendo y por qué, y por supuesto, lo más importante de todo, qué mensaje podemos nosotros, a quienes bajo inspiración también fueron escritas, para obtener beneficios de esas cartas, porque aún desde los primeros versículos Pedro tiene muchas verdades importantes que revelar para nosotros hoy, siglos después de haber sido escritas. Si te entregaran una hoja de papel que comenzara diciendo: estimado Señor, sabrías que estás leyendo una carta y supondrías que la carta proviene de alguien con quien probablemente no tienes mucha confianza. Así como las cartas modernas tienen una forma estandarizada de introducción, también la tenían las cartas antiguas. La primera epístola de Pedro comienza como lo haría cualquier carta antigua. Identifica al autor y a aquellos a quienes fue enviada. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los que viven esparcidos fuera de su patria, a la diáspora. Pedro claramente se identifica. Su nombre es la primera palabra de la carta y se define a sí mismo como apóstol, como el enviado de Jesucristo, para establecer sus credenciales y además enfatizando su llamamiento divino. Pedro identifica una región a la que estaba dirigida su carta, y estas regiones son del Asia Menor, equivalentes a grandes rasgos con la región Turquía moderna. Los términos que utilizó Pedro en Primera de Pedro 1:1, a los expatriados, a la dispersión, a la diáspora, son términos que naturalmente se referían a los judíos que vivían fuera de Tierra Santa en el primer siglo de nuestra era. Algunos comentadores argumentan que lo que Pedro dice se aplicaría más apropiadamente a conversos gentiles al cristianismo que a los conversos judíos. Después de todo, ¿habría escrito Pedro realmente a los judíos acerca de vuestra vana manera de vivir? ¿O basta ya de vivir como en el pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías? Sin embargo, lo más importante no es cuál era el público destinatario, sino más bien qué nos dice este maravilloso mensaje. Ya sea que estuviera escribiendo específicamente a creyentes judíos o gentiles, Pedro estaba seguro de una cosa: eran elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Esto no significa que Dios predestinó a algunas personas para que sean salvas y otras para que se pierdan, y que por suerte aquellos a quienes estaba escribiendo Pedro se hallaban casualmente entre el grupo de los elegidos por Dios para la salvación, mientras que otros fueron elegidos por Dios para que se pierdan. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Escritura deja en claro que era el plan de Dios que todos fueran salvos, un plan instituido en su favor aún antes de la creación de la tierra. Dios predestinó a toda la humanidad para la vida eterna. Así fue el plan original desde la creación. Esto significa que el plan de salvación es adecuado para que todos sean incluidos en la expiación, aun cuando no todos aceptan lo que esa expiación les ofrece. Esta es la gran diferencia entre salvarse y perderse. El conocimiento previo de Dios de los elegidos simplemente significa que conoce de antemano, por anticipado,
cuál será su elección libre con respecto a la salvación. Este conocimiento previo de Dios de ninguna manera fuerza la elección a los que son llamados. Qué maravillosa seguridad de saber que Dios nos ha elegido para ser salvos. Hasta aquí, Pedro ya ha mencionado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres miembros de la divinidad, y continúa esta temática hasta el verso 12. Al escribir acerca del Padre y del Hijo y de la obra del Espíritu Santo, Pedro introduce muchos de los temas a los que volverá más adelante. Pedro comienza diciendo que los cristianos han nacido de nuevo, su vida entera ha sido transformada por la resurrección de Jesús y la herencia extraordinaria que espera a los cristianos en el cielo. Aquí, la resurrección de Jesús es la clave para la esperanza cristiana. Esta esperanza provee a los cristianos de una razón para vivir regocijándose, a pesar del hecho de que muchos de los destinatarios de la primera carta de Pedro estuvieran sufriendo persecución. Este sufrimiento prueba y refina su fe, así como el fuego prueba y refina a los metales preciosos como el oro. Aun cuando los lectores de Pedro no vieron a Jesús durante su ministerio terrenal, lo aman y creen en él, y el resultado de su fe en él es la salvación y la promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, y que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron diligentemente e indagaron acerca de la salvación que estas personas entonces y ahora experimentaban en Jesús. Al sufrir persecución por causa de su fe, Pedro señala que forman parte de un conflicto mucho más amplio entre el bien y el mal. En última instancia, está intentando ayudarlos a mantenerse fieles a la verdad, incluso en medio de las pruebas. Para ellos, como para nosotros, hay una herencia reservada en los cielos. Piensa en eso. Hay un lugar específico, único, reservado en el cielo solo para ti en forma personal. Entonces, tenemos que responder también en forma personal con gratitud y compromiso total hacia Dios para demostrarle cómo apreciamos esta maravillosa promesa. Pedro acaba de hablar acerca de la gracia de Dios y de la esperanza que los cristianos tienen en Jesucristo. Como resultado, Pedro insta a sus lectores a que estén preparados y usen de su buen juicio y que pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Es decir, como una respuesta a la salvación que se tiene en Jesús, deben preparar sus mentes a fin de permanecer firmes y fieles. Sin duda, dice que su esperanza descansa únicamente en Jesús, pero luego enfatiza que se espera cierto nivel de comportamiento en los cristianos como una consecuencia de su salvación. Señala tres de los grandes motivadores que se hallan detrás del comportamiento cristiano. Número 1, el carácter de Dios. Número 2, el juicio venidero. Y número 3, el costo de la redención. Lo primero que debe motivar al comportamiento cristiano es el carácter de Dios. Dios es santo. Tanto a Pedro como a nosotros nos pide, sean santos porque yo soy santo. Por eso, aquellos que sigan a Jesús deben también ser santos. Una segunda motivación para el comportamiento cristiano se halla en el conocimiento de que Dios, que es santo, juzgará a todos imparcialmente según la obra de cada uno. Una tercera motivación surge de la gran verdad de que los cristianos han sido redimidos, han sido rescatados. Esto significa que han sido comprados por precio, un plan establecido desde antes de la creación del mundo. Dios, por amor, dio a su único Hijo para salvarnos a todos, creyentes e incrédulos, todos a un precio infinito, la sangre preciosa de Cristo derramada en su muerte en la cruz. El único problema aquí es que no todos lo aceptan ni lo aplican a su vida, y Dios, que respeta la libre decisión de cada uno,
no salvará a nadie en contra de su mala decisión. Ahora Pedro conduce a los cristianos a la expresión última de lo que es vivir una vida santa y fiel. El punto de partida de Pedro es que los cristianos ya han sido purificados al creer y comprometerse de por vida con Dios, han purificado sus almas y están viviendo en obediencia a la verdad de la palabra de Dios, la Biblia. Por medio de la entrega a Jesús y por medio de haberse bautizado, cada cristiano se ha purificado al colocarse aparte para Dios. Esto quiere decir santificarse, y lo hacen obedeciendo a la verdad revelada en los escritos bíblicos. Este cambio de mente y de estilo de vida conlleva a una relación más cercana con otros que comparten la misma esperanza. Estas relaciones son tan estrechas que Pedro utiliza el lenguaje de la familia para describirlos. Los cristianos han de actuar con amor, que significa literalmente amor de hermano y de hermana. Es el amor que en las familias se tiene el uno por el otro, con un amor además ágape. La palabra que utiliza Pedro cuando escribe amaos unos a otros entrañablemente está ligada a ágape, que generalmente significa el amor puro que busca el bien de los demás. Ciertamente por eso añadió la frase de corazón puro, y es la clase de corazón que se obtiene por haber renacido o haber nacido otra vez por seguir las indicaciones de la palabra de Dios. Esta clase de amor proviene únicamente de Dios y no se manifiesta en un corazón egoísta, centrado en sí mismo y contumaz, sino que Pedro recalca en que seamos puros, nobles y obedientes a la verdad divina que ahora ya sabemos. La verdad es algo que se debe vivir cada día de la vida. Debemos buscar nuevos caminos para mostrarnos más amor y demostrar un interés genuino en el bienestar y felicidad de los demás. Dios no se equivoca. Haciendo precisamente esto, encontraremos el secreto de la verdadera felicidad al servir y ayudar de todo corazón a otros. Es increíble cuán rico y profundo es este primer capítulo de Pedro y cuánto terreno cubre. Resumiendo, Pedro comienza su epístola con una meditación sobre el carácter de la divinidad, introduciendo al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. El Padre ha provisto un Salvador en su Hijo, Jesucristo, y somos elegidos en Él para santificación y obediencia. Llegamos a amar a Jesús y en Él nos regocijamos con gozo exaltado, porque por medio de su muerte y su resurrección tenemos la promesa de una herencia incorruptible en el cielo. Aún en medio de tribulaciones, entonces, podemos regocijarnos en la salvación, en la esperanza que nos ofrece Jesucristo. Las cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones, y de estimular a las buenas obras a los que, atravesando por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. A su vez, el Espíritu Santo obró por medio de los profetas para bosquejar los días en que Pedro y sus lectores vivirían. Como consecuencia, los cristianos deben vivir vidas nuevas y santas, llenas de obediencia a la verdad, en comunidades que se caracterizan por la clase de amor que proviene de un corazón puro. Entonces piensa en todas las cosas que este mundo temporal ofrece y que en esta vida poco a poco envejecen y se desvanecen, o que se pueden perder en un instante al ser destruidas. Qué maravillosa es realmente tener esta herencia prometida en un lugar especial en el cielo. Por eso debe crecer nuestra fe aún en medio de tribulaciones. Mientras más maldad y sufrimiento existan, recordemos que más sobreabundará la misericordia y la gracia divinas, el perdón y la restauración para el que de veras cree y obedece sus instrucciones. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y acercarnos confiadamente a Jesús por medio de la fe. Vivir cada día, momento a momento,
y recibir de sus manos la esperanza inmarcesible que ha prometido a todos los que le buscan de todo corazón. Que Dios te bendiga y traiga paz a tu vida. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Míranos, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y real. ¿Dónde estás tú? Abba, Padre, eres nuestro Dios, libertador, conquistador de nuestra paz. Digno eres tú.